que está hablando de las Chivas. Sí, él habla de literatura, de grandes literatos, de grandes escritores, usted se podrá, bueno, lo he escuchado en este espacio y ahorita está dedicado hablando de Matías Almeida, del Dedos López, de la Chofis, quién sabe qué, y que quiere de Cota, exacto. Hola Jaime, pues sí, hoy hay un partido importante y aparte de la literatura, bueno, una parte importante desde el siglo XX de la literatura es hablar y escribir de fútbol y pues sí, aunque... Nos has tenido buenos escritores de fútbol, ¿no? Pues hay grandes escritores de fútbol, sin duda Juan Villoro, pero también... Ándale. De los grandes escritores que hay ahora, Galeano también escribía sobre fútbol, incluso dice Fernando Savater que aunque a él no le gusta el fútbol, disfruta mucho leer sobre estos grandes escritores. El español Javier Marías tiene unos cuentos increíbles, y el último premio Alfaguara, Eduardo Sacheri, le encanta el fútbol. No sé si recuerdas esta película, La pregunta de sus ojos, que tiene muchísimo con el fútbol. Empieza con una toma ahí en el estadio, en uno de estos estados de Córdoba, en Argentina, ¿no? No recuerdo en dónde. Y algo que dice Sacheri, con lo que uno siempre se va a identificar, que lo más importante del fútbol sin duda es la afición, ¿no? Los Por hinchas supuesto. Y los amateurs también. Sí. Oye, pero hoy traes a una escritora. A una escritora muy importante mexicana, se llama Teddy López Mills, y es una escritora, me parece, de lo más interesante que hay ahora en México. Hay escritores que escriben mucho para la posteridad y me parece que así es Teddy López Mills. Recuerdo mucho a Josefina Vicens, que solo escribió 2 libros y que es parte fundamental de la literatura mexicana por su originalidad, por su talento. Así Teddy López Mills, ella es poeta, pero desde hace un par de años, un poco más, ha escrito libros que tienen más que ver con la narrativa. Uno es, por ejemplo, el libro de las explicaciones, que va sobre cómo es ser escritor, y ella habla de su nombre, Teddy. Qué horror llamarse así, dice ella. ¿Por qué? Qué difícil, porque le ponen Teddy por un tío que se llamaba Edward o algo así, y desde siempre se burlaron de ella, obviamente diciendo Teddy Bear, todo esto, y cómo es muy difícil llamarte diferente a los demás, ¿no? Como alguien te puede decir, bueno, ya no te preocupes, pero sí, ella dice, tú me lo dices desde la distancia de un Álvaro, de un Enrique, nombres normales en los que nadie te los va a cuestionar. Y pues bueno, ahora la entrevisté justo por una libro que acaba de sacar, muy extraño, muy original, y la verdad yo creo que muy interesante, que se llama La invención de un diario. De las primeras cosas que tienes que hacer si quieres escribir es llevar un diario, y siempre que te pones a escribir un diario, no sé si les haya pasado a ustedes, pues te sientes un poco raro, un poco cursi, y hay una invención de ti mismo, y le pregunté justo sobre esto, cómo fue que hizo esta invención del diario, en qué consiste. Siempre se inventa cuando se hace un diario, y vamos a ver qué nos dijo justamente sobre esta invención del diario. Sí, en este caso es un diario bajo la forma de la novela, digamos, es un diario, es un diario inventado, pero pero es un diario en el sentido más literal del término también. Sí es cierto que no es una novedad escribir una novela como si fuera un diario, como tampoco sería una novedad escribir una novela con la forma de una correspondencia. Uno puede hacer cualquier cosa a la hora de escribir una novela a estas alturas del partido. Este es un diario narrativo que quiere ser una novela, que se inventa una intimidad, que tiene una narradora, que tiene personajes. Los personajes son inventados, por más que tengan todo que ver con la autora del diario, ¿no? Es muy interesante este libro porque se habla mucho de los géneros, es uno de los temas importantes. De los géneros de la literatura está sin duda la novela, la poesía y el ensayo, y ella en algún momento hace bromas sobre el aforismo. El aforismo es una especie de definición, de hecho algo similar quiere decir en griego, y lo hace con un poco de sorna sobre esto. Cuando se te acaben las ideas, ¿qué vas a hacer? Y es el aforismo. Y bueno, le pregunté sobre esto y vamos a ver qué me nos respondió. Pero finalmente practica el aforismo a lo largo del libro. Sí, es que es una respuesta a un amigo. Un amigo le dice, ¿qué vas a hacer ahora que no tienes nada en la cabeza? ¿Qué se hace con nada en la cabeza? No sé, quizás aforismos. Sí, en efecto, sí me parece es un género que no me gusta, por más que he leído grandes aforistas, Lichtenberg, pero es un género que me parece que siempre deja que desear.
Pues bueno, hablamos sobre los géneros, también sobre esta invención del diario, y fíjate que una de las cosas que tiene Teddy López Mills, al ser una escritora tan original, involucra mucho a los jóvenes, y bueno, le pregunté sobre sus lectores y vamos a ver qué nos respondió. Es que aquí el ti mismo no importa, o el mí mismo no importa, dejó de importar desde el principio. No se planteó como una posibilidad, más bien se planteó como la imposibilidad. Es cierto, todo diario es inventado, en el sentido de que un poema es inventado y una novela es inventado, porque te planteas un problema de estilo de entrada, ¿no? El libro lo plantea de entrada. ¿Cuál va a ser el estilo de este libro? Digamos, Kafka elige un estilo para sus diarios, Jules Renard elige un estilo para sus diarios, Alfonso Reyes incluso, en sus diarios tan escuetos, tan formales, elige ese estilo para sus diarios. O sea, digamos, no te descuidas literariamente a la hora de escribir un diario. O sea, eliges un estilo literario para ese diario. Entonces, bueno, digamos que en ocurrió eso. La narradora dice cuál va a ser el estilo de este diario y al mismo tiempo se va encontrando con los personajes. Finalmente el estilo se decide a finales de abril, ¿no? Que es cuando dice que nunca habría pensado que el estilo sí iba a resolver de esa manera, ¿no? Se resuelve el 30 de abril y el diario entonces agarra un tono completamente distinto. Pero siempre, digamos, dentro de surcos literarios, ¿no? Dentro de, además con lecturas paralelas, lecturas que son muy importantes, sobre todo dos de ellas a lo largo de todo el diario, ¿no? Lecturas con las que la narradora va tejiendo además cada uno de los días, ¿no? Pues bueno, antes de ir a la última pregunta, es importante decir qué es este libro, cómo se lo propuso ella, y me parece que es un ejercicio de escritura muy interesante porque voy a escribir diario de lunes a viernes y a ver qué sale, y justamente salió esto que es un libro fascinante, tiene una trama, tiene una historia, y donde hay algo padre que es que a los personajes nunca les pone nombre, lo cual es muy interesante. ¿Y no es difícil entenderte para el lector? No tanto, no, la verdad es que no, porque tiene pocos personajes, pero digamos los nombres son la hija del hijo, por ejemplo, que es un poco ella, está P, por ejemplo, que es un personaje, y ella, ¿no? La narradora. Milán Kundera decía, lector, perdóname que le ponga un nombre a este personaje, sé que estoy inventando y que suena un poco tonto, pero tengo que ponerle un nombre, ¿no? Claro, para guiarlo, ¿no? Uno de los paradigmas fundamentales en literatura es Kafka, que todos sus personajes se llamaban K, ¿no? Bueno, está Gregorio Samsa de La Metamorfosis, pero muchos personajes en el castillo, sobre todo, y en el proceso es K. Entonces, bueno, antes como última pregunta hablamos de esto, y pues vamos a ver qué dijo Teddy López Mills. Sí, además como son avatares, pues, ¿no? Son representaciones de la propia narradora. La hija del hijo es también la hija del señor López, ¿no? Y el hijo es o sea, se van como traspapelando los personajes. Ni siquiera la narradora los puede mantener en orden. Aunque a la hora de las lecturas todos los autores están en orden. Pero los personajes de ella, como es una novelista precaria, porque necesariamente es una novelista, o una narradora, no una novelista, una narradora precaria, porque está haciendo este diario. Es un diario, digamos, que está buscando recursos para seguir adelante. Entonces sí, no le pone el nombre a los personajes, salvo a P, que tiene la P de personaje, porque no sabe muy bien cuánto van a durar, ¿no? La hija del hijo, además, es la memoria, es la que recuerda, es el pasado, son las historias. Entonces no sabe todavía, porque es como mientras tanto, ¿no? Es provisional. Igual luego le pone un nombre. Pues, como te decía al principio, Jaime, yo creo que este va a ser un libro, la invención de un diario de Teddy López Mills y en general toda su obra, que va a dar mucho de qué hablar. Te decía del original de Teddy López Mills como escritora, y quizás para cerrar uno de sus libros de poesía, por ejemplo, Muerte en la Rua Augusta,